Hola hermanos y amigos, ¿cómo están? Siempre gozosas de podernos acercar a ustedes como reunión cumbre con Jesucristo. Gracia y paz a todos ustedes de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro Padre Celestial, que el maravilloso Espíritu Santo se entrone en nuestros corazones y en los lugares en que nos encontramos y que nos traiga revelación de esta hermosa palabra que hoy tiene el privilegio de dárnosla. Edith, Edicita, ¿qué tienes para nosotros hoy? Muchas gracias, Chelita. Hoy día vamos a conversar con mucho cariño y con todo nuestro corazón pidiendo recibir revelación del Espíritu Santo. Jesucristo sana. Amén. Permítanme empezar con un himno, con una estrofa de un himno que es muy antiguo. En la época en que la cantaban mis bisabuelos ya era antiguo, imagínense. Entonces, en este momento no estoy en condiciones vocales para cantar, pero voy a leer el texto. La estrofa dice así: oh, qué amigo nos es Cristo. Él llevó nuestro dolor y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor. Esto es porque no llevamos todo a Dios en oración. Qué bello. Solamente, solamente la primera parte es una declaración tan poderosa. Oh, qué amigo nos es Cristo. Él ya llevó nuestro dolor y esto representa enfermedades, penas, angustias, heridas en la biografía, sufrimiento. Pero también nos da un mandato. ¿Y cuál es ese mandato? Que llevemos todo a Dios en oración en su nombre. También nos dice la siguiente parte de esta primera estrofa del himno: vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor. Y nos da la causa. Esto es porque no llevamos todo a Dios en oración. Es decir, si nos ponemos en la presencia de Dios en nombre de Jesucristo, nuestro único y verdadero y mejor amigo, entonces vamos a estar provistos de paz, de gozo y de santo amor que viene desde lo espiritual de Dios y de Jesucristo para nosotros. Y ahora, permítanme citar a Isaías. Es uno de los profetas que más ha profetizado sobre Jesucristo. En el Antiguo Testamento encontramos a Isaías. También llamamos al Antiguo Testamento el Antiguo Pacto, ¿verdad? Porque era el pacto anterior al nacimiento de nuestro Salvador. En Isaías, en el capítulo 53, en el versículo 4, podemos leer lo siguiente, hablando de Jesucristo y de su futura misión en la tierra. Ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos todos nosotros curados. Imagínense, muchos años antes de que naciera Jesucristo, para cumplir su misión, Isaías ya profetizó lo que Él iba a hacer por nosotros. Aquí nos dice, Él ya llevó todas nuestras enfermedades, sufrió todos los dolores. Sin embargo, le hemos tenido por herido de Dios y por abatido, lo que Él nunca ha sido. Él es el victorioso que quiere vivir en nosotros. Luego dice, Él fue herido ¿por qué? ¿Por qué recibió esas heridas? Por nuestras rebeliones. Fue molido por nuestros pecados. Pero Él logró que por sus llagas nosotros seamos curados. O sea, de Jesucristo, que ya llevó todas las enfermedades y todos los dolores por nosotros, de Él y por sus llagas ya hemos sido curados. En Salmos, en el 147, en el versículo 3, también profetizando sobre la misión sanadora de Jesucristo, nos dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Y aquí nos está hablando de lo que podríamos llamar las enfermedades anímicas, los problemas psicológicos que se dice en nuestros tiempos, las heridas del alma. Él entonces no solo sana el cuerpo, sino también nuestra alma, nuestros sentimientos, nuestras emociones, y las cura y las cuida como si fuera una venda en el plano físico.
Jeremías, otro profeta del Antiguo Pacto, en el capítulo 30, en el versículo 17, podemos leer sobre la sanidad que viene de lo espiritual. Él dice lo siguiente: mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas. Imagínense. O sea que además de la curación existe la sanación que viene de lo espiritual, y esto permite que sean sanadas nuestras heridas aún en el plano físico. Y ahora permítanme leerles una profecía sobre Jerusalén, pero que la vamos a tomar como una profecía para todas las ciudades y para todas las naciones. Dice: he aquí, yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Imagínense qué maravillosa promesa. No solamente medicina, no solamente curación, sino además sanación. Y a través de esa curación y de esa sanación, recibiremos revelación y abundancia de paz y de amor. ¿Qué más se puede pedir? Gloria a Dios. Y ahora vamos a ver cómo es que decimos, proclamamos, creemos que Jesucristo, cuando estuvo en la tierra en cuerpo físico, concebido por el Espíritu Santo, cumplió todo esto que ya habían anunciado los profetas. Sabemos que Él realizó muchas sanaciones y liberaciones. Vamos a empezar con Lucas en el capítulo 17, en los versículos del 11 al 19, donde nos relatan la sanación de los 10 leprosos. Permítanme leer textualmente. Dice de esta manera: Jesús limpia a los leprosos, 10 leprosos. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este único que volvió de esa manera era un samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Recordemos que en la época de Jesucristo, la lepra era una enfermedad incurable en forma humana y que ellos eran considerados separados del resto de la humanidad por el temor al contagio y no se podían ni acercar a los demás. Y estaban todos vendados y tenían un aspecto terrible porque la piel se cae a pedazos, ¿verdad? Pero estos 10 leprosos encuentran a Jesucristo en el camino mientras iba entre Samaria y Galilea y gritan a él pidiendo ayuda al maestro. Y él les ordena que vayan a ver a los sacerdotes y por el camino son limpiados y sanados. Pero solamente uno de ellos regresa dando gloria a Dios y agradeciendo. ¿Y de qué se asombra Jesús? Que ninguno de los que no regresaron, sin embargo, esos que no regresaron, esos 9 que no regresaron, sí eran de su pueblo. Y el único que regresó dando gloria a Dios y agradeciéndole a él también era un samaritano, un extranjero. ¿Y qué le dijo Jesús? No le dijo: te he sanado. Le dijo: tu fe te ha salvado. Su fe lo sanó, lo limpió, pero además le dio salvación. Por eso es importante que nosotros sepamos que la salvación y la sanación vienen de Jesucristo. Y ahora, después de este relato, vamos a ver Lucas en el capítulo 12 y en los versículos del 10 al 17, que nos dice: Jesucristo sana a una mujer en el día de reposo. Como les decía,
Lo encontramos en Lucas, capítulo 13, los versículos del 10 hacia adelante. También lo voy a leer como está en la escritura. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no en el día de reposo. Entonces el Señor le contestó y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey y su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Imagínense, esta mujer tenía la columna doblada, estaba completamente doblada, y esto lo padecía hace 18 años. ¿Y qué dice Jesucristo sobre esto? Que era una atadura de Satanás que esta mujer había padecido durante estos 18 años, y que él no iba a dejar de desatar esta atadura del enemigo solo porque era el día de reposo. Y lo hizo, desató un padecimiento que esta mujer había tenido tanto tiempo, y avergonzó a sus adversarios, porque ellos sabían que tampoco cumplían con el día de reposo como se debía, de acuerdo a la ley. Pero los demás se regocijaban por estas cosas gloriosas. Pero ¿qué podemos decir? Jesucristo no solo cura, sana, sino que también libera. ¿Y libera de quién? ¿De las ataduras de quién? De Satanás. Lamentablemente, aún en nuestros tiempos, tenemos que decirlo con pena y con dolor, hay personas que creen que las enfermedades vienen de Dios y que se deben soportar. Y nosotros queremos decirle, las cuatro unánimes reunidas, que esas son ataduras, ligaduras de Satanás y que no vienen de Dios. Pero Jesucristo es el que libra de la enfermedad, del pecado, de la muerte, de las ataduras del enemigo. Bien. Y ahora, permítanme decirles lo que pasó también con Jesús y con el siervo de un centurión. Esto lo encontramos también en Lucas, en el capítulo 7, en los versículos del 7 al 10. También lo voy a leer como lo encontramos en la Biblia. Nos dice: Jesús sana al siervo de un centurión. Después que hubo terminada todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le sea concedido esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban tan lejos de la casa, el centurión envió a unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad. Y digo: soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene. Y a mi siervo: haz esto y lo hace. Al oír esto de los enviados del centurión, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a la casa, los que habían sido
enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. ¿Qué aprendemos de este relato de la sanación del siervo de un centurión? El centurión, ustedes saben, es un soldado romano que tiene un grupo muy grande de soldados bajo sus órdenes. Por lo tanto, era un hombre de autoridad. Sabía que podía mandar y tenía que ser obedecido. Pero también era un hombre que amaba al pueblo de Jesús y amaba tanto la enseñanza del pueblo de Jesús que les había construido una sinagoga. Pero cuando su siervo enferma, él no se siente digno de ponerse delante de Jesús y pide a los ancianos que vayan a él con este pedido para este milagro de sanación para su siervo. Y ellos van y le dicen a Jesús de qué se trata, pero también le dicen es digno de recibir este milagro, en otras palabras. Aunque no se menciona la palabra milagro en la escritura, dice es digno de ser oído. Y Jesús va. Y cuando ya está llegando, el centurión vuelve a mandar a unos amigos de él y le dice a Jesús, a través de estas personas enviadas, que no se siente digno de que esté bajo su techo. Pero como él es un hombre de autoridad, reconoce la autoridad de Jesucristo espiritual, imagínense. Y le dice, di la palabra y será suficiente para que mi siervo sane. Y Jesús se asombra de la fe de este hombre, que sin ser de su pueblo, reconoce la dignidad espiritual de Jesucristo y sobre todo su autoridad espiritual. Y sucede como realmente el centurión había suplicado, había pedido. El siervo del centurión es sano. Y aquí tenemos nosotros el gozo de poder decir, nosotros sí podemos ponernos en la presencia de Jesucristo. No somos como el centurión, tampoco somos de su pueblo físicamente, pero espiritualmente sí, podemos pedirlo y podemos ser escuchados y reconocemos su autoridad. Sabemos que Él dice la palabra, nos escucha y su palabra se cumple porque tiene autoridad y la ejerce. Y es más, nos ha delegado autoridad a nosotros en la tierra sobre toda fuerza del enemigo. Bien, y ahora, referirme a Lucas también en el capítulo 5 y en el versículo 17 al 26, donde Jesús sana a un paralítico. ¿Qué nos dice la escritura? Jesús sana a un paralítico. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Miren, aún los fariseos y los grandes doctores de la ley reconocían que el poder del Señor estaba sobre Jesucristo para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarlo adentro y ponerlo delante de él, pero no hallando cómo hacerlo. A causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniendo en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, les dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo, ¿quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en el que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor, decían, hoy hemos visto maravillas. Bueno, entonces, ¿qué tenemos aquí?
que los escribas y los fariseos acusaban de blasfemo a Jesucristo por decir que las palabras que le dijo al paralítico no venían de Dios, que le dijo, tus pecados te son perdonados. Cuando él se dio cuenta cómo cavilaban estos maestros de la ley y estos fariseos, les habló directamente y les dijo, el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados. ¿Qué es más fácil? Decir, tus pecados te son perdonados o decirle a un paralítico, párate y anda. Y le dijo al paralítico, párate y anda. Y el paralítico se paró y andó y dio gloria a Dios delante de todos. Y aquí, ¿qué podemos percibir de esta enseñanza? Lo primero que a mí me conmueve es cómo estos amigos que sí tenían fe en la sanación del paralítico delante de Jesucristo, hicieron lo más difícil, no pudieron entrar por en medio de la multitud y lo descolgaron del techo y lo pusieron delante de él. Eso demuestra la fe de estas personas para lograr que el paralítico, su amigo, caminara. Y también el que Jesucristo declaró que el Hijo del Hombre tiene la capacidad, el poder de perdonar los pecados. Y lanzó la palabra y el hombre, el paralítico, se levantó. Pero además podemos decir, nosotros en nuestros tiempos, que nos ponemos en la presencia de Jesucristo, que no necesitamos subir a un techo ni hacer esto porque sabemos que Él está con nosotros. Nos ponemos en su presencia, reconocemos su autoridad y sabemos que Él puede perdonar pecados. Nos arrepentimos después de ponernos en su presencia y pedimos perdón de pecados y sabemos que Él nos puede perdonar y Él nos perdona. Y así como intercedemos por nuestros amigos para la sanación, la salvación y aún para el perdón de pecados, también después damos gloria a Dios como dieron todas las personas que observaron este maravilloso milagro. ¿Qué dijeron? Dijeron, hoy hemos visto maravillas. Pero Jesucristo es nuestro Dios viviente y podemos decir, Jesucristo sigue obrando señales, prodigios y maravillas. Pero ¿qué necesitamos? Necesitamos reconocer que Él es el Hijo de Dios. Necesitamos reconocer que Él sana, salva, santifica y que perdona nuestros pecados. Y ahora, permítanme decirles ahora lo que encontramos en Apocalipsis. En Apocalipsis, en el capítulo 22, nos dice en el versículo 1, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno u otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. ¿Y qué podemos decir esto? Los que oramos y intercedemos por la sanidad nuestra, por la sanidad de nuestros seres queridos, de nuestros amigos, también podemos orar por la sanidad de las naciones, que también es necesario. Aunque sabemos que la promesa de la sanación de las naciones está dada, porque es visión de Juan en la Revelación o en el Apocalipsis, podemos como Daniel, que también sabiendo que las profecías se iban a cumplir, se humillaba delante de Dios y oraba porque las promesas se cumplieran. Y así nosotros nos ponemos en la presencia de Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Sanador, el que sigue obrando señales, prodigios y maravillas para clamar por la sanación nuestra, de nuestros seres queridos y también la salvación que viene de Él para las naciones. Y ahora permítanme cederle la palabra a mi hermana Iris para que nos dirija en una oración por la sanación y la salvación de todos nosotros y de las naciones. Iris, por favor. Gracias, Edith. Qué bueno poder orar por ustedes, hermanos, las cuatro de acuerdo, porque es una oración de acuerdo para que ustedes sean salvos, puedan abrir su corazón y entregárselo a Cristo. Entonces, por favor, sígueme en esta oración, pero te pido que abras tu corazón
Y acuérdate que una oración de acuerdo es muy potente y nosotras cuatro nos estamos poniendo de acuerdo para que tu hermano, tu hermana, tu amigo, tu amiga recibas a Cristo en tu corazón. Si tú ya lo has recibido anteriormente, repite la oración, que siempre es bueno volver a decirle al Señor cuánto lo amamos y que nuestro corazón siempre va a estar abierto para que Él entre a vivir en Él, en todos los momentos, en todos los tiempos nuestros. Entonces, amigo, amiga, por favor, vamos a abrir nuestro corazón y recibir a Cristo. Padre, te damos gracias. Gracias, amado Padre. Hoy día abro mi corazón para que entres tú, Cristo, a vivir en él. Gracias te doy, Señor, por sanar mi corazón, por lavar mi corazón. Gracias, bendito Dios. Gracias, Jesucristo amado, porque yo creo que fuiste resucitado al tercer día y que ahora estás sentado a la diestra del Padre. Gracias, bendito Dios. Gracias por esta oportunidad que tú me das de ser salvo y que me das esta vida y vida en abundancia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén Amén. y amén. Amén. Pero permíteme, antes de pasar el mensaje a otra de nuestras amigas y compañeras, dar una oración para sanación del cuerpo. Ahorita lo que hemos hecho es salvar nuestra alma para que viva eternamente con Jesús. Pero ahora voy a orar por ustedes para sanar el cuerpo físico de ti, hermana, de ti, hermano. Si es que tienes alguna dolencia, un dolor, un malestar, una enfermedad, vamos a orar de acuerdo las cuatro para que esa persona que está ahora viéndonos a través de esta pantalla pueda sentir que viene la sanación de Jesús a su vida, a su cuerpo. Padre, te damos gracias, Señor. En esta tarde, Señor, tomamos la autoridad delegada de Cristo Gracias, y Señor. declaramos que toda persona que está con dolencia, que está con dolor, que está decaído o que pueda estar enfermo, en este momento se cura y se sana. Por las llagas de Jesucristo declaramos que estamos Sanidad. curados, Desatamos estamos sanidad en el sanados. nombre de Jesús, En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. recibe la sanación de Cristo. Él está poniendo su mano en la cabeza de varias personas, liberándolos, sanando ese dolor, esa migraña. Está sanando el cuerpo de esa niña que tiene dolores en el brazo, en los dos brazos, tiene dolores fuertísimos. El Señor está sanando en este Gracias, Señor. momento, está curando esos Gracias. brazos de esa niña. Ese dolor de estómago de esa mujer, el Señor está sanando, está curando, está totalmente curando el dolor de esa señora que tiene dolor de estómago. La está curando en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Padre Santo, bendito eres, Señor, porque tú eres el sanador, tú eres el Salvador, Jesucristo. Toda la gloria y toda la honra es tuya, bendito Dios. Gracias, Padre. Gracias, bendito Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Ahora, amigos, le paso a mi hermana y amiga Mercedes para su comentario. Gracias, Inesita. Bien, amigos, realmente maravillosa la palabra del día de hoy que Dios ha compartido. Jesucristo el sanador, Jesucristo el que sana. Amigos, Jesucristo, ya eso lo hemos compartido algunas veces y ahora Edith nos está confirmando la palabra. Jesús es el sanador y fue profetizado. Hemos leído, ha leído Edith la palabra de Isaías y también de Jeremías. En Isaías 53, 4, 5, la palabra es clarísima. ¿Qué dice la palabra? Ciertamente, con seguridad, ciertamente, llevó Jesús todas nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, por su llaga fuimos sanados. La palabra es clara, ciertamente. ¿Qué está diciendo que la palabra del profeta Isaías?
ciertamente, con seguridad, ciertamente llevó Jesús nuestras enfermedades. Sufrió él nuestros dolores, por su llaga fuimos sanados. Amigos, es Jesús cuando llegó a la tierra hizo lo que el profeta Isaías dijo. Comenzó su ministerio sanando a todos los enfermos que llegaban, los llevaban a la I, a todos, no se quedaba ninguno, dice la palabra que a todos sanaba, liberaba endemoniados, predicaba la palabra, enseñaba. Jesucristo es el sanador de nuestras vidas. Amigos, y como dijo Edith, podemos orar por nuestra sanidad, pedirle a Dios lo que tengas, cuál es tu situación, cuál es tu enfermedad, la de un hijo, cuál es la situación de tu hijo, cuál es la situación de algún ser querido, acude a Jesús, el sanador, porque él, no soy él, cuando estuvo en la tierra, estuvo acá, fue como hombre, Jesucristo se hizo hombre, pero él ascendió a los cielos y está vivo en el cielo, él dice en la palabra que todo lo que le pidamos al Padre, en su nombre, él lo va a hacer. Así lo dice en el Evangelio de Juan. Todo lo que pidan al Padre en mi nombre, yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Amigos, si pide por tu sanidad, pide por la sanidad de tu ser querido, pídele. Y ahora vemos ahí, visita cómo ha orado por la sanidad. Y el Espíritu Santo se enchufa inmediatamente para guiarnos en sanidad a la gente, porque Dios quiere sanar. La enfermedad no es de Dios. El que oprime, el que enferma es el diablo. Él es el que te tiene amarrado con la enfermedad. Pero no, Jesús dice la palabra en el libro de Hechos, que él anduvo sanando a todos los oprimidos por el diablo. El que oprime, el que enferma es el diablo, no es Jesús. Aquí nos va a sanar el sanador. Jesús es el que sana. Él es el sanador. Tenemos que acudir a él. Está vivo. Jesús está vivo.